Familia con nosotros, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo desde los hospitales. Y bueno, Sergio, esta mañana tenemos pues ya un doctor de casa con un gran tema, cómo prevenir y tratar el estreñimiento. Él es el doctor Giovanni Gutiérrez. Si usted tiene dudas acerca de este tema, empiece a comunicarse al 33 38 10 64 04. Mande su mensaje vía QR, que Pina está encantada esta mañana Yo creo... de contestar sus llamadas, ¿verdad, Pina? Giovanni, bienvenido, buenos días. No, Giovanni, Bienvenido, Giovanni, me atrevo a decir que muchas más, ¿eh? Dijo Pero bueno, que usted sí, también en Pina, casita, ¿eh? poco, ¿no? De ver aquí al doctor que nos va a hablar de este bonito tema y ¿sabes qué? Y recurrente tema que muchos como bateamos a veces con estreñimiento, claro. que a veces da y a veces no da, pero no sé por qué. Pero, Claro. ¿cómo definimos el estreñimiento? Porque muchas veces Sí. realmente no sabemos cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, Doc. Claro, Azu. De hecho, el tema estreñimiento, mucha gente lo asocia al hecho de decir, pues hago más seco y más duro. Y no necesariamente el decir, hago más seco, estoy estreñido, sino Ok. simplemente también acordarnos de la frecuencia de las idas al baño. Ajá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la normalidad, agarramos el libro, empezamos a hojear, y el libro te dice de un día sí, un día no. Eso es, o sea, cada tercer día puede ser normal o hasta 3 veces al día. O sea, Ok. dentro de ese rango lo vamos a calcular como normal. Lo que sí no entra dentro de lo normal es cuando nos dan ganas de hacer del baño, vamos, nos sentamos, intentamos hacer y no sale. Eso se llaman intentos fallidos, que es uno de los síntomas también del estreñimiento. Ahora, lo que también dice mucho la gente, esta calidad de las heces. Se puede medir, hay una escala, la llamamos escala de Bristol, y esta escala me ayuda a mí distinguir si a lo mejor, por ejemplo, Sergio hace mucho más seco y más duro que, por ejemplo, lo que tú crees que estás haciendo más Ok. seco y más Ajá. duro. ¿Sí? Entonces, en vez de decir, pues yo sí, yo no, hay una escala bien determinada, donde 1 es lo más seco, más duro, 7 es totalmente líquido. Entonces, con esto me doy cuenta, o nos damos cuenta los médicos, si es un estreñimiento severo o es un estreñimiento ligero. Ok. ¿Sí? Ahora, importante, nunca tiene que haber moco, nunca tiene que haber sangre en las heces, porque muchos de los pacientes cuando logran hacer la defecación es, no la veo, me limpio y le estoy bajando sin ni siquiera ni voltear a verla. Y eso es un punto bien interesante, porque la gente no lo hace. Hay que ver, la verdad. Sobre todo revisar qué está pasando, porque por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta época de vacaciones, ¿sabes qué? Se me antojó un betabel, limón y sal y me di cuenta que estaba roja y se alarman. Qué bueno, porque señala que sí están viendo lo que está pasando. Pero pacientes que no ven nada, ojo, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Claro. Oye, la parte del betabel como alarma. ¿Te ha pasado, claro, sí, Qué Sergio? buenos sustos saca, así Claro, como por no, supuesto. claro, porque aparte no es de un día, ¿sabes? Ya O sea, no es de sé. que una vez sí hace, no, pues, es un rato. Ahora, Pero ahora acuérdense, bien, sí es cierto. ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a veces sí, a veces no? Depende, por ejemplo, ahora que la gente empieza a hacer más ejercicio para las vacaciones, Sí. que hace mucho más calor, se hidrata menos, el paciente tiende a estar un poco más estreñido, Sí. vamos a llamarlo así, Bien. porque depende mucho la cantidad de líquido que generemos al momento de estarnos hidratando. Entonces, si normalmente Sergio se toma 1 litro y dice, Doc, cuando estoy con 1 litro estoy de maravilla, y empezó el verano y, Doc, no, ¿sabes qué? No puedo. Híjole, no puedo. Entonces hay que aumentar los requerimientos, ya sea junto con las comidas o fuera de las comidas, ¿no? ¿Existe tratamiento para el estreñimiento o si ya lo padeces es algo con lo que vas a vivir toda la vida, Doc? Fíjate que es un caso bien interesante eso que dices, Azu, porque hay pacientes que se resignan. Sí. Dice, Doc, yo voy a vivir toda mi vida así. Tuve una chavita que me decía, Doc, yo ya no sé cómo vivir. O sea, yo aprendí a vivir con inflamación, aprendí a vivir con estreñimiento. Le digo, no, o sea, esto no es calidad de vida. Calidad de vida es decir, yo voy al baño, siento, termino y siento que acabé. O sea, siento que quedé completamente vacío. Eso sí es calidad de vida. Ok. Sí, tratamiento, sobre todo, por ejemplo, cuando es un estreñimiento funcional, donde le falta es la ese? buena alimentación, donde le falta el ejercicio, donde le falta el agüita, ese es un estreñimiento funcional. Ok. Hay estreñimientos, como decía la cápsula hace ratito, hay estreñimientos que pueden ser secundarios a otras enfermedades. ¿Sí? Sí. Te voy a dar un caso extremoso, a lo mejor un cáncer de colon, Ok. donde la luz del intestino se cierra por esta enfermedad y dejas de evacuar. Y dices, pues es que creo que es normal.
No, caray, empiezas a perder peso, fiebre por las noches, se empiezan a agregar más síntomas donde te empiezan a arrojar puntos de alarma. Sí, Entonces, hay estreñimientos donde sí tienes que ser mucho más cauteloso y obviamente como médico empezar a buscar, oye, a ver, no eras así, ¿cuánto tiempo tienes? Ya modificamos esto, no hubo cambio, vamos a hacer más estudios y esa es la parte más interesante. Oye, ¿Vale? ¿realidad o mentira? O mentira. Las personas que poco mastican los alimentos tienden a estreñirse. Sí, porque el bolo alimenticio necesita trabajarlo un poco más. O acuérdense que la digestión comienza desde la boca. Sí, así es. El hecho de que tú, a lo mejor no contar las masticadas, porque es obviamente es tedioso decir, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero sí que sea lo suficientemente suave para que el tracto digestivo lo sea más sencillo. A uno con esa pregunta que te hago, ¿la cantidad del bocado también tiene que ver? Sí, fíjate que hay unos mitos y realidades en ese aspecto de Ajá. decir, doctor, yo me siento y en 5 minutos termino. Órale, ¿cómo comiste? ¿Sabes? Cuando son platillos grandes, cuando están en volumen, cuando están en déficit, que es que comer. Ok, son comidas de 10, 15 minutos, pausadas, bocadas no gigantescas, también bocadas no pequeñas, porque también pasamos a la aerofagia, que es comer aire. ¿Sí? O sea, estás con el popote y come. Entonces, el paciente pues todavía se siente más mal. Sí, da claro. mucho más Bien. síntoma. Ya tenemos llamadas del público, gracias por comunicarse con nosotros. Elena, de 62 años, dice, padezco de estreñimiento, hago poco del baño, tengo un dolor del lado izquierdo de la ingle, ¿debería ir al doctor? Por supuesto que sí. Elena, vaya con el doctor. Justamente esa parte que menciona la paciente, el colon del lado izquierdo, ese segmento de intestino donde ya se va a comenzar a formar ese trocito de cómo va a salir. Ajá. ¿Sí? Acordarnos que se puede dividir en un colon derecho y un colon izquierdo. Colon derecho recibe todo el bolo alimenticio del intestino delgado y lo comienza tanto a absorber el líquido, ese líquido, esa agua, y empieza a arrojar bicarbonato. Entonces va avanzando en todo su trayecto y cuando llega al colon izquierdo ya se compactó, ya adquirió la forma que va a salir, entonces es donde más puede doler, Ok. o donde más puede venir esa molestia. Ya. Y es ahí donde viene la enfermedad de los divertículos. Ok. Cuando es un excremento muy seco, muy duro, aumenta la presión y tenemos Y las divertículos. hemorroides también, ¿no? Ese es otro tema también bien interesante. Fíjate, Cristina también tiene 62 años y te dice, tengo una bolita del lado derecho del ombligo. ¿Será esa bolita la culpable de mi estreñimiento? ¿No será la bolita de que sube y que baja? Puede ser como Ay, la canción. señor. No, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Puede ser una hernia. Y si estamos ante una hernia, si en la hernia se mete el intestino, claro que les va a dar estreñimiento. ¿Sí? Ah, caray. Sí, claro, por supuesto. O sea, en las redes sociales pueden ver donde operamos pacientes que dicen, doc, es que hay ocasiones que vomito y ese momento siento la bola más apretada. Híjole. ¿Qué crees que está pasando? El intestino se está saliendo y se queda allá afuera. Entonces ya no puede comer el paciente, vomita y obviamente pues da estreñimiento. Señora, quiere al doctor. Sí, claro. Por Dice, favor. buenos días, yo sufro de estreñimiento, tengo 54 años y ninguna fibra me ayuda a pasar esto. Eso, excelente. Qué interesante. En ocasiones la cantidad de fibra no es la culpable, sino hay que obligar a ese intestino a que se mueva un poquito más con medicamentos. Son medicamentos muy nobles, no son medicamentos como por ejemplo decirte, es un antiarrítmico, donde te puede mejorar una cosa pero puede perjudicar otra. ¿Sí? En el tratamiento del estreñimiento, sí, tenemos la mayor parte del problema es el hábito del paciente, el que no camina, el que es diabético, el que no toma suficiente fibra. Ya modificamos esa gran parte, ese segmento pequeñito es donde entran los medicamentos y les Sí. va muy bien. Sí. ¿Sí? Si no tenemos una enfermedad mucho más grave, ¿sale? Entonces, la fibra buena, pero hay cosas mejores todavía. Que la fibra. Sí, claro, por supuesto. Es la más noble, la fibra sí es muy noble, pero llega a tener su límite de natural decirte también. hasta ahí. ¿no? Bien. Fíjate, la cuestión emocional importante, dice Cristina Flores, de 35 años. Yo cuando estoy angustiada me estriño. ¿Qué tanto afectan las emociones? Muchísimo, Sergio. De hecho, hay una alta especialidad dentro del tracto digestivo que se llama el tracto neurodigestivo, ¿va? Donde se involucran neurohormonas que afectan el tracto funcional del estómago, pues del colon, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un evento de estreñimiento, puede ser porque tuviste un evento de estrés, ¿sí? O un evento de depresión. Ok. O sea, pacientes que toman antidepresivos, esos pacientes a veces les mejora la calidad Con de los la... antidepresivos. Exacto. Hay una parte del capítulo del libro donde te dice, si el paciente padece un nivel de estrés muy alto, si le dejamos
un inhibidor de la recaptura de serotonina, que es un antidepresivo, por así decirlo, mejora. Ok. Sí, entonces sí, claro que tiene mucho que ver. Dice, doctor, mi niña tiene 6 añitos, pero es muy corajuda. Creemos que se estresa mucho y se extriñe. Ya intenté darle fruta e insistirle a que tome más agua y nada. Puede tardar hasta 3 días en hacer y hace puras bolitas. Sí, ese es el Bristol 1. O sea, esas bolitas chiquititas que Sí. parecen de chivito, como dice la familia Sí. en la casa, sí hay que mejorar mucho. Si ya logramos hacer que la niña cambie ese mal hábito, porque el niño es muy activo. La ventaja es que el niño no ocupamos meterlo al gimnasio, el niño es sumamente activo. Ahí hay que agregar un medicamento, probablemente. ¿Sí? Lo hacemos en conjunto los gastropediatras, junto con un experto en colon recto llano, por si hay alguna enfermedad concomitante ahí. ¿Sale? Pero claro que puede haber inclusive hasta complicaciones. Imagínate que esa niña desde los 6 años con estreñimiento nunca se trató. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar a sus 20, 30 años ya con un evento de hemorroides, ya con un evento de fisura y va a ocupar cirugía. Entonces, imagínate la calidad de vida de esta niña de 6 años a su futuro, ¿no? Carmen, de 54 años, duro hasta 5 días sin hacer del baño. Me tienen que poner enemas. Fíjate que el hecho de poner enemas, ya para nosotros como especialistas, es un punto bien interesante porque te dice que es un estreñimiento severo. 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 Sí. O sea, desde ahí, la extracción manual o el uso de enemas, es decirte, el paciente no logra la defecación. Hay un punto bien interesante que es la coordinación, ojo, ano-recto. O sea, que el intestino te diga, cerebro, ya estoy lleno, ya tengo espacio para lograr evacuar, pero el de abajo dice, yo no. Y hay una mala coordinación. Ok. Ahora Ajá. lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este último congreso que va a ser en mayo en Estados Unidos, es ver que el paciente coordine como normalmente se debe de hacer, es decir, tengo ganas, voy y logro hacer. Porque hay pacientes que llegan y te dicen, es que yo me siento y me pego en las rodillas y leo un libro o ya me aventé todo el capítulo de la serie de televisión y dices, wow. ¿Por qué? Porque no hay una buena coordinación entre el músculo esfintérico y el recto. ¿Sí? Entonces, a ese paciente hay que reentrenarlo. Se reentrena con una terapia que se llama biofeedback, que es decirte, tengo ganas, aflojo. No tengo ganas, aprieto. Y esta coordinación voluntaria, obviamente, o sea, en cuanto a ejercicios, te va a llevar a que el paciente evacúe cada vez mejor. Pero está bien interesante. Sí, Claro. dice, excelente tema y muy oportuno. Por cierto, dice, duré 3 días sin poder ir al baño. Mi estómago parecía de 9 meses de embarazo. Tenía calambres y dolor. Tomé un laxante de chocolate y ahora el dolor es mucho peor Más intenso. que el que tenía. ¿Qué puedo hacer? Los laxantes catárticos, como dice Azucena, van a obligar a que expulsemos sí o sí de alguna forma. Y la forma en lo que hacen los laxantes es irritar el intestino. Entonces, imagínate, si tienes un intestino de por sí ya inflamado, Sí, claro. con exceso de carga de excremento, y tú le pones un medicamento para que lo irrite más, el problema va a ser mucho más severo. No tanto que se vaya a complicar. Es difícil que un paciente con estreñimiento severo se perfore, salvo que tenga una enfermedad muy grave. Entonces, no automedicarnos con el laxante o con estos enemas, porque pues, a lo mejor sí va a ser temporal, pero va a ser nada más un momento, ¿no? Ya. Dice por acá, hola, buenos días. Mi niña tiene 11 años, siempre ha padecido de estreñimiento. Sus heces son muy grandes, que le lastima cada que va al baño y es muy difícil que pase inclusive por el inodoro. ¿Qué puedo hacer? Ahí damos unos medicamentos que se llaman modificadores de las heces y esto va a hacer que en vez de que sea un segmento grande, grueso y duro, que no se logre ni siquiera ir y que el paciente se lastime, modificamos esa calidad y lo hacemos mucho más pastoso, inclusive que sea estilo pedacerita, por ejemplo, para que no lastime. Obviamente lo podemos combinar con alguna crema que humecte la zona para que si hay una fisura aguda, pues se cure, ¿no? Interesante ahí. Dice, quisiera saber con qué especialista tengo que ir, ya que duro hasta semanas sin hacer y ya los laxantes no me hacen. ¿Se acostumbra el cuerpo a los laxantes, Doc? Sí, y más si son estos que son catárticos, te digo, es no como tal una resistencia al medicamento, pero sí el cuerpo dice, al cabo me van a poner medicamento, pues yo aquí tranquilo, ¿no? Ya. Pero sí hay que evaluarlos mucho más a fondo, porque oye, si ya tomó miles de medicamentos, tiene muchísimos años, hay que empezar a ver qué es donde está mal. Hay un estudio que utilizamos que se llama tránsito intestinal con biomarcadores. Ajá. Literalmente, para que la gente en casa nos entienda, son unas cápsulas que por dentro tienen unos materiales como de plástico, vamos a decirte unos balines.
Entonces vamos a arrojar 15 balines, por así decirlo, al tracto digestivo y vamos a estar tomando radiografías de la barriga Bien. para saber si hay un segmento de intestino que no se mueva. Ok. ¿Sí? Eso se llama inercia colónica. O sea que, ¿sabes qué? Sergio, te hicimos el estudio y vimos que en el ciego ahí se alojan 10 de los 15 aparatos. Ok, el problema está justamente en ese segmento de intestino. Ok, vamos a intentar con medicamento y repetimos en un lapso de 1 mes o 3 meses. ¿Sabes qué, Sergio? Te curaste. En vez de tener ya 10 ahí, nomás se quedó 1. Ah, perfecto. Entonces el paciente vamos, pues, obviamente mejorando. Si ese paciente le dimos medicamento, modificamos todo, repetimos el estudio y seguimos igual, probablemente habrá que hacer un corte de ese segmento de intestino que no funciona, ¿sí? ¿Para qué? Para que el resto del tracto digestivo pues continúe. Oye, abusar de los laxantes y demás, metamucil inclusive, ¿causa también daño? Fíjate que muchos de los pacientes creen que la fibra es la panacea. O sea, es qué bueno que llevo la fibra. No, o sea, realmente, si ustedes supieran cómo hacen la fibra se recoge de los mercados estos de abastos, se ponen en planchas gigantes para deshidratarlas Sí. y eso se pulveriza y eso se están comiendo. O sea, realmente es el aporte que tú no le estabas dando al alimento. Entonces, Psyllium plántago, esta que acabas de mencionar, únicamente te va a hacer a intentar mejorar la calidad. Pero si yo abuso, caigo en el otro extremo, Sí. donde es mayor estreñimiento. Exacto, y mayor fibra y el cuerpo se va acostumbrando. Es un ciclo Sí, claro. vicioso. Entonces imagínate, por ejemplo, el paciente que hace mezcla y dice, pues si le echo más cemento va a ser más fuerte. No, caray, no funciona así. Sí. O sea, el hecho de que tenga más cemento la mezcla no quiere decir que va a pegar mejor. Quiere decir que más bien ocupas a lo mejor otro aditamento, un adhesivo, más agua. Entonces, más o menos va por ahí la situación. Doc, ¿con qué quieres concluir este gran tema? Que, por cierto, digo, hay muchas llamadas y quisiéramos darle Sí, voz a muchísimas. todas ellas, pero el tiempo nos come. Yo sé. Mira, el paciente mujer es el que más me llega a la consulta con el tema de estreñimiento. Entonces, niñas, chicas, mamás en casa, por favor no lo normalicen. Una consulta puede ser la diferencia de que te vivas acostumbrada Sí. a que vivas mucho más cómoda. Y más este periodo de vacaciones donde dicen, si no es mi baño no voy, entonces son 2 semanas de no ir. Ojo, cuidado con eso. Va. Mira, todas las personas que se comunicaron con nosotros, que no pudimos leer sus preguntas, todas son muchísimas, muy buenas. Ponga atención, por favor, a las redes sociales, el teléfono que da Giovanni, para que de verdad lo consulten. Vale la es. pena. Claro que sí. Giovanni, por favor. Pues bueno, en cuanto a los teléfonos, con Pina nos pueden apoyar. Y redes sociales es dr-gog, es nuestra red social de Instagram y Facebook, para que cualquier duda o pregunta, pues ahí también nos podemos contactar. ¿no? Gracias, doctor. Giovanni, muchas no gracias. lo normalice, como dice el doctor Exacto. Giovanni. No se automedique ni ande consumiendo cosas que usted no sabe. Mejor acude con un gran especialista como lo es el doctor Y Giovanni. que no Muchas gracias. minimicen el estreñimiento Sí, como es algo muchos lo normal. hacemos, No es exactamente. algo No, es que normal. como esto, es que le sacamos Exacto. siempre mil cosas. Giovanni, Imagínate, muchas Sergio. gracias como Gracias, siempre. Doc. Gracias a Un ustedes. placer. Hace muchas gracias. Claudia Sofía, buenos días, ¿cómo estás?